Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles y hoy vamos a hablar de sus derechos constitucionales y entre otros temas. Antes de comenzar voy a hablar un poco de cómo protegerse del fraude migratorio. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Aquí en la pantalla ve la misión, la página web y la línea telefónica de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado, donde el público puede conectar con un representante de nuestra oficina de 8 a 4:30 al lunes a viernes. Si seguimos a la próxima página. Voy a comenzar hablando un poco de la importancia de protegerse del fraude migratorio. Estamos en un momento en que hay una preocupación alta sobre la aplicación de la ley migratoria de agentes de ICE en las comunidades, y en estos momentos mucha gente está buscando asesoría migratoria, consejos sobre sus situaciones y qué opciones puede tener. Y es importante en este momento saber a quién puede confiar para asesoría migratoria y quién debe evitar. Nuestra oficina está asentada dentro de lo que es el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado, que investiga cualquier clase de fraude del consumidor, que incluye el fraude migratorio. Entonces vemos muy frecuentemente las consecuencias de la gente que busca servicios migratorios con proveedores no autorizados y que pierde dinero, grandes sumas de dinero. Y lo peor puede ser que las consecuencias migratorias, que en muchos casos no se puede deshacer. Entonces, queremos que la gente entienda que realmente solo hay dos categorías de proveedores de servicios de inmigración. Primero, un abogado, abogada con licencia en cualquier de los 50 estados o Washington puede ejercer derecho migratorio aquí en California. Luego hay otra categoría de proveedor de servicios legales que se llama un representante acreditado. Para entender lo que es, son personas que trabajan para organizaciones sin fines de lucro, pero no cualquier organización. La organización tiene que ir por un proceso con el gobierno federal de demostrar que tiene capacidad de mantener un departamento legal, que tiene acceso a supervisión de abogados. Y si la organización cumple ese proceso, entonces empleados de la organización que tienen capacidad, que tienen entrenamiento y experiencia en casos de inmigración, pueden aplicar ellos para ser representantes acreditados. Si son aprobados por el gobierno federal, pueden representar a personas con el servicio de inmigración, en la Corte de Inmigración y en ciertos casos de apelación de decisiones de jueces de inmigración. Pero esas personas solamente pueden ejercer ese trabajo con la organización sin fines de lucro. Si salen de la organización, pierden su acreditación y no pueden abrir un negocio privado con esa credencial. Entonces, si pasamos a la próxima página, queremos hablar de cuáles personas la gente debe evitar. Entonces, primero, los notarios. En muchos países en Latinoamérica, un notario es un profesional legal. Tiene estudios y entrenamiento parecido, o en algunos casos más que un abogado. En los Estados Unidos, un notario es un testigo a firmas oficiales. Para ser notario hay un examen de 1 hora y un curso de preparación generalmente dura 3 o 4 horas. No es una carrera legal y esas personas no pueden asesorar en casos migratorios. Igual lo que es un consultante o consultor de inmigración, es una persona que simplemente está regulado para llenar espacios en formas de inmigración bajo la dirección del consumidor. No tiene ningún entrenamiento, ninguna autoridad para asesorar a una persona con las preguntas más básicas que cada persona que paga por un servicio legal de inmigración necesita. Por ejemplo, si califico para alguna solución migratoria. ¿Cómo respondo a esta pregunta en la forma? ¿Cuál forma debo usar? Si debo presentar
esta solicitud de inmigración? ¿Cuáles son los riesgos si lo hago o si no lo hago? Responder a esas preguntas es brindar asesoría asesoría legal que solamente un abogado, un representante acreditado está autorizado para ofrecer a las personas. Entonces, seguimos. Ahora, en los últimos años hemos visto un gran aumento en las estafas en línea, en las redes sociales, mensajes que llegan a la gente por WhatsApp ofreciendo soluciones migratorias a través de supuestos programas nuevos, muchas veces de supuestos abogados con oficinas en otros estados o fuera del país. Hay que tener muchísimo cuidado. Nuestra recomendación es solo contratar a un abogado que si puede reunir en persona con el abogado. Si es alguien fuera del país, averiguar la información de su oficina y luego usted llamarlo, no responder a un anuncio que recibe por teléfono o en redes sociales. Nunca contratar un intermediario para tener acceso a un abogado. Debe ir, contratar, pagar directamente al abogado que quiere que lo represente. No ocupa un intermediario para hacer eso. Y luego nunca contratar a alguien que ofrece soluciones porque tiene supuestas conexiones con oficiales de inmigración, que le pide poner información falsa en formas de inmigración o que le pide firmar formas en blanco. Hay más información de cómo evitar el fraude y cómo identificar un proveedor legítimo de servicios de inmigración en el mercado privado o con organizaciones sin fines de lucro en nuestra página web que ve ahí en la pantalla. Con eso voy a concluir y pasar el resto de la presentación a nuestros colegas del Centro de Defensores de Inmigrantes. Gracias, Daniel. Sí, como mencionó, yo soy Melissa Shepard, soy una abogada directora de servicios legales en el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes. Estoy aquí con mi colega Nicole Olmedo y ella trabaja en nuestro equipo de bienvenido, donde damos servicios para gente que pueden meter sus aplicaciones solos y también con la educación comunitaria. Ella va a dar un poco de información sobre sus derechos y luego voy a hablar sobre los diferentes alivios y también actualizaciones en la ley de inmigración. Gracias, Melissa. Ok, queríamos empezar la presentación con una explicación sobre sus derechos constitucionales. Todos los que están presentes dentro de los Estados Unidos tienen derechos constitucionales, eso no importa su estatus inmigratorio. Aquí a la mano izquierda enumeramos unos derechos que te ayudarán, especialmente en el caso que se encuentre con ICE o con la migra. El primero derecho que tenemos aquí es el derecho a permanecer en silencio. Es muy importante también saber que sí tienes ese derecho, pero también necesitas avisarles a los oficiales de inmigración que va a ejercer ese derecho constitucional y que no vas a contestar ninguna pregunta. Tienes el derecho a no abrir la puerta a nadie sin una orden legal, una orden judicial firmada por un juez de los Estados Unidos. Más adelante les vamos a enseñar la diferencia entre un orden administrativo de ICE y una orden judicial que sí le da el derecho a oficiales inmigratorios a entrar a su casa o su carro. Tienen el derecho a hablar con un abogada o abogado y tienen el derecho a no firmar ningún documento. Disculpen. Disculpen. Ok. Sorry. Ok. Tienen el derecho a no firmar ningún documento sin la presencia de un abogada o abogado. A la mano derecha tenemos una foto de lo que se llama una tarjeta roja. Eso enumera todos sus derechos constitucionales.
Aquí les dejamos un enlace en donde pueden descargar una foto de la carta a su teléfono, tableta, computadora. También lo pueden ordenar para tenerlo físicamente por si se lo quiere dar a un oficial de inmigración. Están en inglés y en español y también tienen unos 16 otros idiomas con sus derechos constitucionales. Ok, aquí tenemos fotos de un orden administrativo de ICE y un orden judicial. Es muy común que oficiales de inmigración vayan a usar tácticas para asustarlos en abrir sus puertas de su casa o de su carro para dejar los oficiales entrar. Pero es muy importante también saber que solamente tienen el derecho de entrar si tienen un orden judicial. Y para que reconozcan las diferencias, aquí a la mano izquierda puedes ver en la foto, en la parte superior, en la izquierda, dice U.S. Department of Justice, Homeland Security. Y en la mano derecha dice United States District Court. ¿Ok? Y abajo en el orden administrativo de ICE tiene un lugar donde puede firmar un oficial de inmigración. Un oficial de inmigración no le da la autoridad a oficiales que entren a tu casa o a su carro. Un orden judicial va a tener una firma de un juez de los Estados Unidos. También es muy importante que se aseguren que su nombre completo, el domicilio de su casa y la fecha actual en cuando te están presentando este documento sea correcto. Si no está correcto, no tienen la autorización de entrar a su casa o su carro. Si todavía siguen preguntándote de dónde eres o si pueden entrar a su casa, solamente les dices que estás ejerciendo sus derechos constitucionales. Ok, aquí tenemos fotos que enseñan cómo se puede ver ICE o la mira oficiales de inmigración. Hay diferentes agencias aquí, pero también es muy importante saber que ahorita es muy común que no se visten en uniformes de policía o de oficiales federales de inmigración. Es muy común que llevan ropa casual. Y que llevan también carros que no identifican de dónde son, de qué agencia son. Usualmente esos carros tienen las ventanas oscuras y tienen placas del gobierno. Las marcas y modelos más comunes que estamos viendo ahorita es el Ford F-150, el Chevrolet Silverado, Ford Explorer, Dodge Durango. Hay varias otras marcas y modelos de carro que están llevando, pero más que nada esos son los que están manejando dentro de las redadas de inmigración. Ok. ¿Cómo encontrar a alguien detenido por ICE? Si tienes algún conocido, miembro de familia, amigo o amiga que fue detenido, ICE tiene un sitio de web en donde tienen un sistema de localización. Para poder encontrar a alguien usualmente toma unos 2 o 3 días. Van a necesitar su nombre completo, país de nacimiento y fecha de nacimiento de esa persona y también si tienen acceso a su número A. Más adelante Melissa va a explicar dónde puedes encontrar ese número y en cuáles documentos de inmigración. Para los menores de 18 y para los menores no acompañados, no van a estar en el sistema de localización en el sitio de web. Para los menores de 18 vas a necesitar usar la información de los padres y para los menores no acompañados vas a tener que hablar a este número que ves en la pantalla para hablar con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, el ORR. Y también les queríamos decir que la recomendación es no visitar centros de detención si no tienes estatus legal. Ok, sabemos que es un tiempo muy estresante ahorita para muchos.
Así es que le queríamos dar unos consejos en cómo puede preparar a su familia por si tú o alguien de su familia es detenido por inmigración. Recomendamos que guarde sus documentos importantes en un lugar seguro y les dices a alguien, a un miembro de familia, amiga o amigo, en dónde se pueden encontrar esos documentos. Por ejemplo, los puedes guardar en una carpeta transparente para que sea fácil a identificar que sean esos documentos en caso de una emergencia. Unos ejemplos de documentos que recomendamos que guardes son actas de nacimientos de todos, pasaportes, documentos financieros, documentos de inmigración, comprobantes de residencia o domicilio, documentos, si tienes DACA, documentos de su proceso de DACA, permisos de trabajo, visa, tarjeta de residencia, identificación, aunque sea de su país de origen o estatal o local de aquí de los Estados Unidos. Y también recomendamos que prepares un plan de acción para tus hijos o si cuidas mayores de edad o quien depende en ti, prepara un plan a identificar quién los puede cuidar si eres detenido por inmigración. Anota la información que necesitarían saber para cuidarlos, por ejemplo, las alergias de sus hijos, medicamentos y cómo pueden accesar a esos documentos. Ok, aquí enseñamos documentos que debe de tener contigo cuando salga de su casa, cuando anda en público en el trabajo. Puede ver aquí que tenemos la tarjeta roja de conocer sus derechos. Es muy importante siempre tenerlo como dije anteriormente, si no quiere decir que estás ejerciendo sus derechos constitucionales, se los puede dar a los oficiales de inmigración. Su permiso de trabajo, si tiene eso, número de seguro social. Aquí abajo es un recibo de su proceso. Si tiene una solicitud en proceso, a estos recibos dicen que lo recibieron y están en el proceso de ser aprobados. Pero también si tienen comprobantes y recibos que algo es aprobado, también es importante tener copia de eso contigo. Y también aquí tenemos foto de identificación de California. Es muy importante de tener algún tipo de identificación del estado donde estés aquí en los Estados Unidos para presentarlo si se lo pidieron a una oficial de inmigración. También es recomendado que lleve comprobante de residencia, por ejemplo, facturas médicas, cartas de trabajo, solamente que tenga su nombre completo, fechas y domicilio que son comprobantes que han estado aquí en los Estados Unidos por más de 2 años, si aplica a su caso. Ok, documentos que no debe de tener contigo. Como dije anteriormente, la recomendación es que tenga una identificación de aquí de los Estados Unidos. Si les ofreces a un oficial de inmigración pasaporte de su país de origen, como aquí tenemos uno de México, o credencial para votar, básicamente le estás comprobando al oficial que no eres de aquí de los Estados Unidos. También es muy importante no tener documentos falsos. Por ejemplo, si estás usando algún número de seguro social para trabajar que no está bajo de su nombre o de alguien más, eso es un crimen y puede afectar su caso de inmigración. Ok. Si se encuentra con ICE en público o en su trabajo, aquí les dejamos unas recomendaciones. Por ejemplo, no intente huir, no corra. Sabemos que es una situación muy estresante, pero es muy importante mantener su calma lo más posible. No diga lo menos posible y declara que está ejerciendo sus derechos constitucionales. Pregunta si está detenida o detenido o si es libre de irse.
Si les dicen que sí está detenida o detenido, entonces les puedes decir que conoces sus derechos constitucionales. Si les dicen que eres libre de irse, entonces mantenga su calma, no corra y puede irse del lugar en donde están. Nunca presente documentos falsos, es un crimen. No firmes documentos sin presencia de un abogada o abogado. Y no les digas al oficial de su país de nacionalidad. Y otra vez, una recomendación, no necesita contestar ninguna pregunta. Okay. También, si les siguen preguntando cosas y ya les habías dicho que estás ejerciendo sus constitucionales, tus derechos constitucionales, les puedes repetir eso y si les siguen preguntando cosas, solamente es repetirlo otra vez y repetirlo de nuevo. Ok, si ahí se toca la puerta de su casa o auto, no abras la puerta. Oficiales de inmigración deben de tener una orden judicial firmada por un juez con tu nombre y domicilio correcto. Como había dicho anteriormente, es muy importante asegurarse que todos los datos sean actuales y que sea orden judicial y no orden administrativo. Ok, pídales que lo muestren a través de la ventana, debajo de la puerta, sin abrirlo. Si les abres la puerta, es invitación, lo puede tomar como invitación a entrar. Acuérdese de sus derechos constitucionales. Tienes derecho a hablar con un abogada o abogado. Si entran a fuerza, no resista y permanezca en silencio, no interfieras físicamente. Ok, ahora se lo paso a Melissa. Gracias. Ahora queremos hablar un poco de las diferentes maneras de entrar a los Estados Unidos. Hay muchas diferentes maneras, pero estos son los más comunes. Por ejemplo, la primera es que si entras sin inspección. Lo más de todo vemos que es posible que individuales entran por el río, desierto o el monte. Es posible que entraron sin detección, pero también es posible que los oficiales en la frontera lo pararon. También es posible que la gente pueda entrar con una visa, por ejemplo, una visa de visitante o también una visa de estudiante. Cuando entraron con esa visa, sí tenían estatus legal. A veces la gente piden para más tiempo para esa visa, pero si se quedan después de que la visa se vence, no van a estar en estatus legal. La última forma de entrar a los Estados Unidos que quería hablar es si entras con algún parol. Hemos visto que mucha gente han entrado con una cita de CBP-1, entonces los oficiales en la frontera le dieron parol para entrar a los Estados Unidos. Hay más gente que es posible que podían entrar con el parol, pero lo más de todo estamos viendo los que entraron por el CBP-1 o también por la programa para gente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Si entraste sin inspección y los oficiales en la frontera te pararon y te procesaron, es posible que vas a tener que hacer citas con inmigración para que ellos puedan ver que usted sí está asistiendo a sus fechas en corte, que estás siguiendo las reglas que te dieron para entrar a los Estados Unidos. Mientras entras a los Estados Unidos, cuando llegas a su lugar final, tienes 60 días para llamar a la oficina de ICE para programar su primera cita. Cuando usted tiene una cita, es recomendado que debes ir con un abogado
o alguien que tiene esa acreditación para darte consejos de inmigración. También debes traer con usted su identificación, por ejemplo, y también más comprobantes que puedes tener, por ejemplo, el papel que dice cuándo es su próxima cita. Si vas a ir a la cita con algún familiar o un amigo, debes tener en mente que no debes ir con alguien que no tiene estatus legal. Ellos están en riesgo de ser detenidos. Entonces es mejor que no vas con alguien que no tiene estatus legal. Queríamos hablar un poco de deportación acelerada. Es algo que siempre ha existido, pero para lo demás solo fue para la gente que están entre 100 millas de la frontera. Ahora esto puede aplicar para gente que están en el interior de los Estados Unidos que no tienen estatus legal. Deportación acelerada es un proceso donde no tienes la oportunidad de ir frente de un juez. La manera que puedes preparar para esto es si has estado en los Estados Unidos por más de 2 años, es importante tener diferentes pruebas o evidencia que muestra que usted ya ha estado en los Estados Unidos más de 2 años. Por ejemplo, facturas de electricidad, luz, agua, gas, también su licencia de conducir, porque va a tener una fecha ahí. O si has tenido niños aquí, o puedes presentar la acta de nacimiento o acta de matrimonio si te has casado aquí que si eso muestra que has estado aquí más de 2 años. Solo tienes que presentar esos documentos si estás detenido. ¿Ok? Y si no lo tienes con usted, si no tienes una copia con usted o no tienes una copia en su teléfono, por ejemplo, es muy importante que usted tiene esas pruebas ya juntados en su casa para que su familia puede proveer esos documentos a los oficiales de inmigración o a un abogado que te está ayudando. Este proceso de deportación acelerada no aplica a niños no acompañados. Eso es una cosa que es por ley. Los oficiales ya han designado que ese niño es un niño no acompañado. También si usted, por ejemplo, recibió un parol, si entraste con el CBP-1, no debe ser afectado con esa deportación acelerada. También si ya estás en procedimiento de corte de inmigración, si ya tienes corte, no debe ser, debe ser que te pueden darte ese proceso de deportación acelerada. Si entraste sin detección, o bueno, si entraste a los Estados Unidos sin permiso de entrar y te dieron esos citas de ICE, es probable que te dieron este aviso de comparencia. En inglés es Notice to Appear, notificación de aparecer. Tiene su número, su dirección, también su número de A. Nicole mencionó, ese número de A va a ser el número que te dan y te va a seguir en su historia de inmigración. Entonces, es muy importante que no pierdas este papel, por favor. Toma una foto y guárdelo y asegúrese que sus amigos y familia saben qué es su número A por si acaso en el futuro te
te encuentras detenido. También abajo, en la parte de abajo, va a tener su corte, va a tener la dirección, la fecha y también el tiempo de su primera cita de inmigración. Ese es un papel que te dan, que están diciendo que el gobierno de los Estados Unidos cree que usted debe ser deportado por diferentes razones. La manera que vemos más es, por ejemplo, si alguien está en los Estados Unidos sin estatus legal, entonces usted va a tener que presentar una defensa de esta notificación de aparecer. Entonces, si tienes corte de inmigración, queríamos revisar algunos puntos importantes. Por ejemplo, usted tiene el derecho de buscar un abogado. No es algo garantizado, no te van a dar un abogado gratis, pero es posible si estás encontrando uno y llegues a su primer corte y todavía no tienes un abogado, puedes pedirle al juez si te puede dar un poco más tiempo para encontrar a alguien. Normalmente, dependiendo en el juez, te pueden dar unas semanas o meses más, pero es importante que tratas de buscar a un abogado. Es posible que vas a tener varias fechas de corte. No se va a terminar en el primer corte. Entonces, el primer corte normalmente es para confirmar los detalles de su notificación de aparecer y también confirmar qué tipo de alivio vas a seguir. Es posible que puede durar meses o años, dependiendo en dónde vives. Y finalmente, también usted tiene el derecho de tener un intérprete si usted no habla inglés. Y lo mismo aplica, por ejemplo, si estás aquí por muchos años y estás aprendiendo el inglés y entiendes un poco, es importante que pides a un intérprete para que entiendas todo lo que está pasando en el corte. Ya hablamos en la notificación de aparecer que tiene su dirección y también la dirección del corte donde tienes que presentarse. Pero, por ejemplo, si usted entra en los Estados Unidos con la intención de vivir en San Francisco, por ejemplo, y finalmente te encuentres aquí en Los Ángeles, tienes que cambiar su dirección con inmigración o la migra y también con el corte de inmigración. Eso es importante porque es posible que te pueden mandar diferentes notificaciones y citas a esa dirección. Entonces, apenas que te mueves, cambias tu dirección. También es importante que mandas un cambio de corte. Usted ya mandaste su cambio de dirección al corte, pero tienes que pedir que cambian su corte de, por ejemplo, San Francisco a Los Ángeles. Es importante, por diferentes razones, la primera es para que vas al corte que está más cerca de usted, pero también para que puedas recibir cualquier notificación que te puede mandar por correo. Ahora queremos revisar diferentes tipos de alivios más comunes. No vamos a revisar a todos, pero sí vamos a revisar los que vemos lo demás. Por ejemplo, es posible que califiques para VAWA. Por ejemplo, si estás con una pareja, estás legalmente casado con ellos y ellos tienen estatus legal en los Estados Unidos, si ellos son ciudadanos o residentes y te abusan, es posible que puedes seguir un tipo de caso que eventualmente puede sacar su residencia. La visa U, si vamos a cubrir un poco, es para víctimas de crímenes. También la visa juvenil
Eso es para niños que no son acompañados aquí en los Estados Unidos, que fueron abusados o neglectados ahí en su país. Es posible que pueden sacar algún alivio por esa manera. Acción diferida es otro tipo de alivio que puede seguir. La visa T es para gente que son víctimas de traficantes, y también ajuste de estatus. Vamos a hablar un poco de eso, es sacar su residencia de aquí en los Estados Unidos, y finalmente el parole in place. Ok, primero es la visa U. Es posible que has escuchado un poco de eso, pero eso es una visa que está reservado para gente que son víctimas de ciertos crímenes. No es cada crimen, pero en la página de web de inmigración ellos dicen cuáles crímenes son. Entonces, tiene que ser una persona que es una víctima de algún crimen, y también que le dan ayuda a la policía durante la investigación de estas actividades criminales. Entonces, por ejemplo, si alguien te droga, es muy importante que usted llame a la policía, hagas un reporte y compartes la información que usted sabe. Por ejemplo, si usted sabe quién era la persona que hizo esto a usted, es muy importante que le dan esos detalles. Pero si usted coopera con la policía, es posible que ellos pueden firmar una certificación diciendo que esa persona sí me ayudó, y es el primer paso en seguir la visa U. Ajuste de estatus es una posibilidad que calificas dependiendo en la manera que entraste a los Estados Unidos. Este proceso es de solicitar su residencia dentro de los Estados Unidos, en vez de tener que salir del país para una entrevista con el consulado. Entonces, es importante hablar con un abogado de inmigración a ver si usted califica para eso. Queríamos cubrir un poco sobre DACA. Eso es para gente que llegaron a los Estados Unidos como niños y tienen esta protección de DACA. Por el momento, nada ha cambiado. Es importante que siempre mantenga su documentación con usted. La notificación de aprobación es un papel como un recibo. Es importante que tienes eso con usted. Pero sí, hemos escuchado que hay rumores que puede cambiar o que van a tener una manera de sacar la residencia si tienes DACA, pero desde ese momento nada ha cambiado. Entonces puedes mantenerse con las actualizaciones de diferentes organizaciones que tienen información confiables. Bueno, queríamos revisar también el asilo, como es un alivio que mucha gente aplica por eso. Una nota, tienes que aplicar meter la aplicación de asilo dentro de un año de ingresar a los Estados Unidos. Si yo entre el 1 de febrero de este año, tengo que meter mi aplicación antes del febrero del año que viene. No importa, por ejemplo, si usted tiene su cita de corte en marzo o abril. Tienes que entregar la aplicación antes de un año. Y generalmente asilo es si alguien ha sido perseguido o piense que va a ser perseguido en su país de origen,
y la policía o el gobierno no te puede proteger. Hay 5 diferentes maneras de que la gente aplica para el asilo. Puede ser basado en su raza, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social particular. Vamos a hablar un poco más en detalle de lo que eso indica, pero la cosa final que te quería mencionar aquí es que no hay una tarifa para la aplicación de asilo que metes al corte, pero obvio es posible si usted se contrata con un abogado privado que te van a tener tarifas legales para su trabajo, pero la aplicación no hay una tarifa. Bueno, ahora queremos pensar en el asilo en esa manera, que el asilo está en tus manos. Entonces, la primera cosa que puedes pensar, ¿qué te pasó? Si tuvieras que regresar a tu país, ¿qué piensas que puede pasar? Por ejemplo, si alguien te está persiguiendo o ya te han hecho daño, puedes pensar, ¿qué te hicieron? La segunda es ¿quién? ¿Quién te hizo ese daño? ¿Es alguien que es un individual o son parte de un grupo? ¿Y cómo lo conocen? La tercera es ¿por qué? ¿Por qué hicieron ese daño a usted? ¿Es algo de usted en particular que hicieron ese daño a usted, específicamente a usted? Tienes que explicar por qué te hicieron ese daño o quieren hacerte daño. El cuarto es la policía. ¿Fuiste a la policía? Por ejemplo, si fuiste a la policía, ¿qué te dijeron? ¿Tomaron un reporte o no te tomaron en serio? Si no fuiste a la policía, ¿por qué no? Es porque tienes unas experiencias en el pasado donde no te ayudaron o que no trabajan con la gente. ¿Por qué no fuiste a la policía? Y finalmente, la última cosa que debes pensar es si puedes ir a otro lugar en su país. Si, por ejemplo, soy de Brasil y vivo en el sur, tienes que explicar por qué no puedo ir al norte. O si ya trataste de moverse a otro lugar, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te puedes quedarse aquí? Ok, ahora vamos a hablar de algunas actualizaciones recientes, como mucho ha cambiado en las últimas semanas. Mucho ha cambiado, como dijo Melissa. Una de las cosas más grandes que ha cambiado es la entrada con CBP-1, efectivo el 20 de enero de este año con la entrada del presidente Trump. La aplicación de CBP-1 fue desactivado. Eso quiere decir que todas las personas que tuvieron cita para ingresar a los Estados Unidos y querer solicitar cita para una audiencia en corte, esos fueron cancelados. Hasta el momento, el aviso que salió para desactivar la aplicación no ha aclarado mucho si esto afecta a los que han entrado, los que ya están aquí en los Estados Unidos, que entraron con CBP-1, pero no se ha visto una gran diferencia hasta el momento. Lo que sí se sabe ahorita es que algunas categorías de parol, como había mencionado Melissa, fueron afectadas. Recomendamos que consultes con una abogada o abogado para poder ver sus opciones, a renovar su estatus o a ver si pueden sacar algunos beneficios como permiso de trabajo o número de seguro social. Otra actualización que hemos visto es el acceso o entrada de áreas seguros de oficiales inmigrantes. Durante la presidencia de Biden,
él puso una directiva que básicamente decía que los oficiales de inmigración no pueden entrar o detener personas adentro de lugares como bibliotecas, escuelas o lugares religiosas. Pero con la entrada del nuevo presidente, sí, ahora pueden entrar a esas áreas. Pero lo que sigue igual son los derechos constitucionales y necesitan orden judicial para poder entrar a esa área. Entonces, si no lo tienen, no pueden entrar. Si llegas a ver oficiales de inmigración en áreas seguras, acuérdese de sus derechos constitucionales. También han salido directivas en ciertos lugares de áreas seguras en donde siguen protegiendo los inmigrantes como ellos puedan en este momento. Gracias. La próxima ley que queremos revisar se llama el Laken-Riley Act. Eso dice que gente que están acusado o arrestado o condenado o que admiten que han hecho algún crimen pueden ser detenidos de manera mandatoria. Por ejemplo, si estás acusado de cometer robo, asalto contra una oficial de la ley, o también si cometes algún crimen que causa muerte o lesiones graves. Eso indica si entraste a los Estados Unidos sin estatus legal, si usted no tiene estatus legal, y por lo mínimo estás acusado por alguno de estos crímenes, te pueden detener de una manera mandatoria y no estás elegible para una audiencia a ver si te pueden dejar salir. La última es el TPS. El TPS creemos que sí es posible que puede ser afectado. Por ejemplo, recientemente hemos escuchado de que Venezuela perdió su estatus de TPS. Entonces, todos los venezolanos que tienen TPS, después de que se vence, no van a poder extender este estatus. Entonces, si eso aplica a usted, debes tener una consulta con un abogado de inmigración a ver qué opciones tienes. Ok, otras cosas importantes a tener en cuenta. Siempre sigan las leyes de los Estados Unidos. La edad de consentimiento en los Estados Unidos es 18. Puedes sacar una licencia de manejo o identificación en California con el DMV. Esto lo puede hacer sin importar su estatus legal. Y también acuérdese que es crimen manejar en los Estados Unidos sin licencia de conducir. Entonces, si están manejando para el trabajo, para llevar a los niños a la escuela, por favor, hagan cita para sacar la licencia. Debes realizar sus impuestos cada año. Asegúrense que sus hijos estén en la escuela. Aquí en el estado de California, todos los niños, sin importar el estatus legal, inmigratorio, pueden asistir a la escuela, y marihuana no es legal al nivel federal. Sabemos que aquí en California sí es legal usar marihuana, pero, por ejemplo, si van de viaje a otro estado o donde no es legal, entonces los pueden detener. Ok, y aquí hay unas líneas de crisis directas. A la mano izquierda hay números de líneas de crisis para ayuda fuera del asunto de inmigración. Por ejemplo, línea para la Directa Nacional contra la Violencia Doméstica, prevención de suicidio, contra el tráfico de seres humanos, agresiones sexuales y ayuda a los huidos.
En la mano derecha hay líneas directas de respuesta rápida aquí en el área del sur de California. Estos números los puedes usar para poder reportar la presencia de la migra, de inmigración, donde estés, donde los ves. Es importante también saber que cuando hables a estos números, que les des los más detalles posible. Por ejemplo, cuántos oficiales habían, qué estaban haciendo, a qué hora los vistes, dónde, por ejemplo, las calles, las 2 calles más cercas de donde los vistes. Y se me hace que es todo, sí. Ok, aquí está el número de la línea directa de respuesta rápida de aquí de la organización de IMDEF. Este número no es específicamente para reportar la presencia de ICE aquí en Los Ángeles. Es más para poder dar ayuda y consejo legal a las personas o los miembros de familia de alguien que fue detenido por inmigración. Puede hablar este número entre lunes a viernes desde las 9 hasta las 4. Ok, y es todo para nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Melissa, ¿hay algo que querías agregar? Solo quería mencionar, si estás buscando más información, vamos a tener mucha información en nuestro sitio de web. Es imdef.org, immdef.org. Gracias por toda esta información. Desafortunadamente no tenemos tiempo para contestar preguntas. Por favor, de usar los recursos mencionados en esta presentación. Si necesita alguno de nuestros servicios de migración gratuitos, aquí está la información. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde y que tengan un buen fin de semana.